Inmediatamente presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, César Grajales. Él es analista político, se conecta con nosotros por la vía digital. César, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez que interviene, cada vez que es interpelado por periodistas, genera titulares. Uno de los más recientes es que, bueno, no voy a postularme para una próxima presidencia, pero ¿por qué no apoyar al vicepresidente J.D. Vance o también a su secretario en el Departamento de Estado, Nelson Rubio? Marco Rubio, va a decir Nelson, oye, el colega periodista. A ver, estas dos sugerencias por parte de Donald Trump, Marco Rubio en el Departamento de Estado y J.D. Vance, el vicepresidente, por parte del presidente Donald Trump, sugerirlos así, es para generar un poco de opinión pública en estos momentos, quizás para dejar a las personas como una especie de tubo de ensayo y que se evalúe a través de lo que pueden ser las reacciones. Cuéntanos tu parecer. Bienvenido, por favor. Gracias, José. A ver, obviamente el presidente Trump, como lo has mencionado bien, le gusta causar titulares, pero también hace unas semanas atrás, diría yo unos meses atrás, le hicieron una pregunta también de quién iba a ser su sucesor y cuando le preguntaron J.D. Vance, dijo J.D. Vance no es. Eso también generó noticia. A mí me parece que si tuviera yo particularmente, ambos creo que son buenos apuntes que hace el presidente, pero en mi opinión, si tenemos que elegir una persona verdaderamente preparada, que conoce el país, que conoce de foreign policy o de política o de geopolítica, que conoce las problemáticas del país y que actualmente ostenta cuatro cargos muy importantes como el secretario de Estado, el director del USAID, también este asesor de inteligencia y otro más que no recuerdo ahorita mismo. Pues hombre, es el senador Marco Rubio que ha pasado por el proceso legislativo desde la parte estatal hasta llegar a la parte federal donde hoy tiene un puesto tan importante. Yo creo que si hoy hubiera que elegir a alguien de entre esos dos, definitivamente es el secretario de Estado Marco Rubio, uno de los hombres más preparados de este país. Ahora, ¿de qué manera se puede capitalizar? Y sabemos que es muy pronto, tomando en cuenta que resta mucho para las elecciones de medio mandato, el apoyo que tiene en estos momentos de base el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre este tipo de postulaciones. Entiendo que también para que ese momento llegue falta mucho tiempo, falta mucha agua por derramar, falta todavía mucho cauce que abrir, pero podemos inferir quizás hacia dónde vaya el apoyo de los hispanos, tomando en cuenta lo que pueden ser las reacciones de algunas comunidades hacia la política migratoria y la economía todavía en Estados Unidos. A ver, pareciera que sí, José, que está lejos, pero no tan lejos en verdad, porque, por ejemplo, ahorita hay un proceso legislativo muy importante que a la audiencia si desconoce el tema del Big Beautiful Bill, un proyecto de ley o un paquete de ley importantísimo para el presidente donde hay un montón de cosas, incluyendo la extensión y promulgación permanente de la ley de los impuestos de él del 2017 que se llama Tax Cuts and Jobs Act. Este año expiran esa ley y si llegara a expirar en diciembre aumentaría los impuestos. Por ejemplo, en un estado como la Florida, de casi $3.500 habría que pagar extra todos los ciudadanos de la Florida y así sucesivamente en diferentes estados. Y es una prioridad para el presidente y ahorita mismo se está debatiendo en el Congreso y él espera, y ya le ha dicho a los congresistas, que espera ese proyecto de ley en su escritorio, con ese paquete ya habiendo pasado por los diferentes comités, que le faltan cuatro comités legislativos, para firmarlo. Y hay una cantidad de cuestiones legislativas allí que definen el resto de la presidencia del presidente Trump. En términos de la migración, hombre, pues claro que se han generado muchos titulares por el tema de las deportaciones. La realidad es que el pueblo americano votó, y esto revisando las encuestas del año pasado, independientes, demócratas y republicanos querían un presidente que asegurara la frontera. Es exactamente lo que ha hecho. Más del 90% se ha reducido en el cruce de indocumentados en la frontera desde que tomó la presidencia el presidente Trump comparado con el año pasado y los años anteriores. Es un cruce muy bajito de indocumentados que sucede ahora, casi nada o mínimo,
por otro lado, está cumpliendo, está sacando criminales del país, está presentando proyectos para que la gente que tiene la orden de deportación no espere el momento de que le deporten, sino que salga del país voluntariamente. En fin, ha implementado ese montón de mecanismos y por otro lado, pues sí se ha generado un poco de nerviosismo en la parte financiera y económica, sobre todo en los mercados que son muy reaccionarios a todo lo que dice un presidente en el momento y el presidente de turno, en este caso el presidente Trump. Pero si vamos a revisar la minucia económica, fíjese nada más el viernes cuando dan el reporte del empleo de Estados Unidos del mes de abril. La gente el reporte de empleo se esperaba que iba a ser de 130.000 nuevos trabajos creados. Se crearon 177.000 empleos, muy a pesar de los aranceles y las críticas de eso. La industria estadounidense sigue confiada de que la economía va a seguir mejorando. Creo que los métodos del presidente Trump, como son de esperar y como ya se sabe, no son métodos ortodoxos de hacer política, pero son métodos que a él le han funcionado, son métodos que la mayoría del pueblo americano apoyan, que por esa razón votaron por él, y yo creo que le va a beneficiar. Ahora, en el término de elecciones de término medio, yo no diría que falta demasiado, yo diría que en noviembre ya empieza una contienda seria para el término de la elección y reelección de los congresistas para el próximo año. Tanto lo saben así los demócratas, que ya ve uno a Ocasio Cortés, Cory Booker y los otros diferentes demócratas que se quieren posicionar o tener otras posiciones de liderazgo mayores dentro del Partido Demócrata, porque saben que en la política, después de que pasa la contienda presidencial, el primer año, ese primer año, el que estamos viviendo ahora, pues hay reformas políticas, pero al siguiente año, al segundo, que es el próximo año, técnicamente ya empiezan de nuevo las campañas políticas y yo creo que el próximo año vamos a empezar a ver ya mucha más fuerza dentro de los demócratas, quién se va definiendo y dentro de los republicanos, quién va a tomar la antorcha que le va a pasar el presidente Trump en 3 años, 4 años. César, acá en el estado de Florida, ¿cómo ves al Partido Republicano tomando en cuenta las críticas que han tenido legisladores del sur del estado en función de lo que se le acuña por parte de detractores a la política inmigratoria de la Casa Blanca, en función de que lo que expresan a través de redes sociales es simplemente retórica y que no hacen presión política para bajar un poco la presión hacia esos migrantes que se ven afectados por daño colateral? A ver, yo entiendo a los legisladores del sur de la Florida porque pues ellos representan a un electorado que tiene ciertas necesidades y es interesante porque es un electorado, pero reiteremos que a la gente y hablando específicamente de los que tienen TPS, supongo que te refieres a ellos, Sí. pues en el mismo nombre está, TPS, temporal, es temporal y el presidente tiene la potestad de renovarlo o no. Los legisladores se sienten presionados, pero al final del día, pues ellos tampoco votan por los legisladores. Y si están haciendo un trabajo en lo que cabe como congresistas, porque recordemos que es una voz nada más del sur de la Florida, o los congresistas que tenemos del sur de la Florida son unas cuantas voces dentro de los 400 o más de 400 legisladores que hay en el Congreso que también representan otras necesidades y otras realidades nacionales, ¿no? Del país. Por ejemplo, María Elvira Salazar con su proyecto de ley migratorio y ha sido muy vocal con relación a eso, pero ningún líder político ni ningún gobierno es completamente perfecto y tampoco todo el tiempo. Me parece que el presidente Trump quizá para esta área tendrá bemoles con relación al tema migratorio, pero las decisiones que está tomando en gran parte de otros estados es lo que ellos quieren. Y yo creo que el presidente está tratando de, en todas partes, hacer lo mejor que puede y los legisladores también, pues, aconsejar al presidente desde la parte de sus áreas. Lo que no hay que olvidar es que un legislador del sur de la Florida, pues no representa todo el país, ni todas las necesidades, ni toda la radiografía del país, así que tampoco creo que hay que cargarle la culpabilidad a ese legislador. Ese legislador hace lo que puede, pero va allá y se enfrenta a otras 400 diferentes realidades del país. En el estado de Florida, las medidas o decisiones migratorias también han generado mucha presión e incertidumbre por quienes se ven afectados por este tipo de directrices de la legislatura de Tallahassee. Sin embargo, también se ven las costuras dentro de la propia legislatura entre lo que es el propio gobernador y el cuerpo legislativo. Habrá que poner un poco de orden. ¿Qué pasa con el Partido Republicano en Tallahassee? A ver, los republicanos son sólidos en el estado de la Florida, eso es una realidad. El que siga pensando que el estado de la Florida es
swing state, un estado péndulo, está perdido en las noticias. Esto es un estado sólido rojo, punto. Dentro del Partido Republicano, pues hay discrepancias políticas. Ya está por terminar la sesión legislativa del año 2025 en Tallahassee, que por cierto dura 60 días al año cada año, y es anual. Y obviamente también se enfrentan a un gobernador que es saliente, que hizo una apuesta política y de interés cuando corrió a la presidencia, que le aplauden, incluyéndome a mí. Su trabajo como gobernador ha sido extraordinario, ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Estados Unidos, sin duda alguna, pero obviamente tiene o ha tenido ciertas fricciones con algunos líderes republicanos políticos que no comparten ciertas decisiones que tomó. Ya se han abierto las cartas de los que quieren correr a la gobernación. Ya hay un presidente Trump que le ha dado la bendición al congresista Byron Donalds. En mi opinión, ese va a ser el congresista, perdón, va a ser el gobernador de la Florida, porque tiene un respaldo amplio y sobre todo tiene la venia y la bendición del presidente Trump. Y el gobernador muy probablemente va a destapar alguna ficha que tenga el interés. Y en ese sentido, en la legislación, más allá de lo que hemos visto, me parece que las fricciones van por ese lado también, de lo que viene, el próximo liderazgo. Él es un gobernador saliente, pero viene otro gobernador que va a estar probablemente 8 años allí, y estos legisladores que están, incluyendo el presidente de la Cámara, el representante Dani Pérez, entiende también eso, y eso es todo. Pero más allá de eso, creo que los republicanos como tal están sólidos y siguen remando hacia el interés común, que es un Estado con oportunidades para todos, que en este caso hay que aplaudirle al gobernador Ron DeSantis. Ha hecho un gran trabajo. César, muchísimas gracias. Gracias porque entendemos que hay una apretada agenda en el día de hoy y aún resta mucho por analizar. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Gracias. Seguro que sí. Conversábamos con César Grajales, analista político. Estaba conversando con nosotros por la vía digital sobre cómo afecta, en este caso, el apoyo que sugiere Donald Trump siendo presidente, mencionando durante las últimas horas al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al su vicepresidente J.D. Vance como posibles sucesores, mencionando estos nombres como en una conversación de pasillos, lo hizo junto con periodistas. Y bueno, también cómo está en estos momentos el Partido Republicano acá en el estado de Florida. Bien lo dijo César Grajales. Está sólido, pero hay discrepancias dentro del Partido Republicano, allá mismo, en Tallahassee, en la legislatura del estado.